Capítulo 17. Ese llegó tambaleándose al claro. Su andar errático reflejaba la fatiga y el dolor acumulado de la reciente batalla. Cada paso era una prueba, cada movimiento una lucha contra el cansancio que parecía intentar arrastrarla hacia el suelo. El bosque que la rodeaba, con sus árboles altos y sombras densas, ofrecía un contraste casi tranquilizante con el caos de la confrontación que acababa de atravesar. El claro donde finalmente se detuvo era un pequeño oasis de paz en medio del túmulo, un breve respiro que le ofrecía antes de enfrentar a la realidad de su situación. Desde esa distancia podía ver a Sim, sentada debajo de la sombra protectora de un roble antiguo. El roble, con sus ramas extendidas como brazos protectores, proporcionaban una sensación de estabilidad y calma que contrastaba con el desorden de su propia existencia en ese momento. Sim estaba inmersa en su propio mundo, su mirada perdida en el paisaje que se extendía ante ella. La paz que ella parecía encontrar en ese rincón del bosque era palpable, un reflejo de una tranquilidad que ese deseaba desesperadamente ofrecerle. Unos árboles más allá, Uzi y Anne conversaban en voz baja, ajenos a la llegada de ese. La conversación entre ellos era un murmullo distante, una burbuja de normalidad en un entorno que apenas parecía soportar la tensión acumulada. Sus voces, aunque suaves, llevaban consigo un aire de complicidad y tranquilidad que era un respiro en medio de la agitación de la noche. El sol ya comenzaba a ascender en el horizonte, bañando el claro con una luz dorada que resaltaba los contornos de sus cuerpos reclinados en el suelo. Ese avanzó con pasos cautelosos, aún moviéndose a cuatro patas, una postura que parecía más un reflejo de su agotamiento que de su verdadera forma. La sangre que cubría su cuerpo era un manto oscuro y seco que se mezclaba con el polvo y las manchas de su ropa desgarrada. Cada paso era un esfuerzo monumental, un recordatorio constante del peso de las heridas y la carga emocional que llevaba consigo. El suelo del claro era una alfombra de hierba fresca y suaves flores silvestres que pareció ofrecer un contraste apetecible con la dureza de la situación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de Sid, se inclinó hacia un lado, intentando no hacer ruido para no asustarla. Sid, al percibir el movimiento a su lado, levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado deplorable del que se encontraba ese. La imagen era tan impactante que sus pensamientos se detuvieron por un momento. El cabello blanco de ese, enredado y sucio, se pegaba a su rostro con la mezcla de sudor y sangre. Sus ropas apenas reconocibles estaban rasgadas y manchadas. Las heridas visibles en su piel eran una mezcla de cortes y contusiones que daban testimonio de la brutalidad de la confrontación. Sin embargo, en el rostro de ese no había desespero, sino una mezcla de amor y una profunda sensación de victoria. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz que revelaba su satisfacción por haber cumplido su deber de proteger a Sim, su amada. A pesar de su propio sufrimiento, su única preocupación en ese momento era el bienestar de Sid. La intensidad de su mirada y el brillo de sus ojos reflejaba una determinación que iba más allá de cualquier dolor físico que pudiera estar experimentando. Con movimientos suaves, casi reverenciales, ese se dejó caer junto a Sid. No necesito palabras. Su presencia y su gesto eran suficientes. La abrazó con fuerza, rodeándola con sus brazos que, aunque adoloridos, estaban llenos de una ternura y devoción profundas. Sim, sorprendida por la intensidad del abrazo, sintió un helado de emociones, alivio, amor y una tristeza que se mezclaban con la gratitud. La sensación de los brazos de ese, rodeándola a ella, era un ancla en medio de la tormenta, una afirmación silenciosa de que todo estaba bien, a pesar del caos que había dejado atrás. Ese la sostuvo cerca, sin importarle el estado en que se encontraba, sin preocuparse por el hecho de que ella misma estaba vestida a medias
y cubierta en un ambiente que parecía tan lejano a la calma que deseaba ofrecerle. La prioridad de en ese momento, era ofrecerle a Sin el consuelo y la protección que necesitaba. No había nada que pudiera interponerse entre su deseo de protegerla y la realidad de la situación. El abrazo era un refugio de amor y seguridad, una promesa silenciosa de que, a pesar de las heridas y el sufrimiento, estaba allí para ella, para siempre. Mientras la abrazaba, él se acunaba a Sin en su pecho, como si se tratara de infundirle la fuerza y la calma que ella misma estaba buscando desesperadamente. Cada latido de su corazón, cada respiración, era una promesa silenciosa de que todo iba a estar bien. La conexión entre ellos era palpable, un recordatorio de que el amor verdadero podía florecer incluso en medio del caos. La cercanía de Sin, el calor de su cuerpo contra de ese, proporcionaba un consuelo tangible que era difícil de describir. Sin, en sus brazos, cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. El contacto cálido y familiar de ese era un ancla en medio de la tormenta que se había desatado a su alrededor. La sensación de seguridad que le ofrecía era una dosis necesaria de consuelo y esperanza en una noche que había sido demasiado dura. La tristeza y la gratitud se mezclaban en su pecho, creando una oleada de emociones que no podía expresar completamente en palabras. Y así, en el claro bajo la sombra del roble, rodeados por la tranquilidad de la naturaleza y el murmullo distante de Uzi y N, el abrazo de S y Sin se convirtió en un refugio de amor en medio de un mundo que parecía estar en ruinas. La noche continuaba, pero en ese pequeño rincón de paz, la conexión entre ellos era un faro de luz en la oscuridad, un recordatorio de que, a pesar de todo, todavía había momentos de calma y de amor verdadero. «Estás a salvo», susurró ese, un murmullo bajo que parecía más dirigido a sí misma que a sí. Una afirmación repetida para tranquilizarse, para reconfirmar que, a pesar de las circunstancias, todo estaba bien ahora. La seguridad que deseaba transmitirle a Sin también era una forma de encontrar algo de estabilidad para ella misma. Sin asintió lentamente, su mirada llena de confianza y comprensión. Sabía que esta era la forma de en la que ese operaba, especialmente con su instinto de loba. En momentos de crisis, ese se convertía en un refugio de protección y seguridad. Su instinto primitivo, actuando como un escudo alrededor de aquellos que amaba. Sin, al acurrucarse más contra ella, permitió que el calor y la ternura de ese la envolvieran completamente. Las risitas suaves de Sin eran como un bálsamo para eso, una confirmación de que su esfuerzo había valido la pena. Y el alivio en expresión de Sin y el leve movimiento de su cuerpo contra el de ese eran señales de que, a pesar de todo, había encontrado consuelo y seguridad en ese abrazo. El claro que los rodeaba estaba bañado por la luz dorada del amanecer, el sol ascendiendo lentamente en el horizonte y extendiendo sus rayos cálidos por el paisaje. El bosque, a su alrededor, se estaba despertando con el nuevo día. Los pájaros comenzaban a cantar, y el aire fresco se llenaba con el aroma de tierra húmeda y hojas frescas. Los últimos vestigios de la noche se disipaban, dando paso a una mañana luminosa y serena, que contrastaba con la agitación de la noche anterior. La luz del sol se filtraba a través de las ramas del roble, creando un patrón de sombras y luces en el suelo del claro. Las hojas verdes brillaban como esmeraldas bajo el sol, y el suelo estaba cubierto de una alfombra de hierba fresca y suaves flores silvestres. El claro parecía un santuario, un lugar apartado del caos del mundo, donde el amor y la tranquilidad podían florecer libremente. Ese se acomodó más cerca de Sin, su cuerpo aún cargando con las tensiones de la batalla, pero ahora en un estado de calma profunda. El contacto de Sin, su suave piel contra la de ella, proporcionaba una sensación de paz y conexión que eran difíciles de describir. Era un refugio en medio de la tormenta, un recordatorio de lo que valía la pena luchar. Las caricias y el calor del cuerpo de Sin proporcionaban un consuelo tangible,
un anhelo cumplido de que se reflejaba en cada latido de su corazón. El sol se filtraba a través de las ramas de los árboles, creando un mosaico de sombras y luces en el suelo del claro. Las hojas verdes brillaban como esmeraldas bajo el sol, y el sol estaba cubierto de una alfombra de hierba fresca y suaves flores silvestres. El claro parecía un santuario, un lugar apartado del caos del mundo, donde el amor y la tranquilidad podían florecer libremente. El sol iluminaba el claro con una luz cálida y acogedora, y el aire estaba lleno del canto alegre de los pájaros que comenzaban a despertar con el nuevo día. La escena era un contraste apacible con la intensidad de la noche anterior, un recordatorio de que, a pesar del caos y el dolor, aún había belleza y paz en el mundo. Sin y ese permanecieron abrazadas en este rincón de tranquilidad, el amor y la devoción que compartían, envolviendo el claro en una atmósfera de calma y seguridad. El mundo exterior parecía desvanecerse, y en ese momento solo existían ellas dos, y el cálido abrazo que se ofrecían mutuamente. El bosque continuaba su despertar. El sol ascendía con promesas de un nuevo día, y el claro se mantenía como un refugio sagrado en medio del caos. En ese rincón de paz, rodeadas por la belleza natural del bosque y el amor que compartían, ese y Sin encontraron un momento de calma en medio de la tormenta. La tranquilidad del claro era un bálsamo para sus almas cansadas, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y el dolor, siempre había un lugar para el amor y la paz. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante, y en el claro, bajo el roble protector, el amor de ese y Sin brillaban con una intensidad que iluminaba el entorno. El abrazo que compartían era un símbolo de su vínculo inquebrantable, una promesa de que, a pesar de las pruebas que habían enfrentado y de las que aún estaban por venir, siempre estarían allí uno para el otro. La calma y la serenidad del claro se convirtieron en un reflejo de la conexión profunda que compartían, un recordatorio de que, incluso en medio de la oscuridad, el amor podía ser una luz que guiaba el camino. Alvillan estaba sentado en la orilla del lago, encaramado sobre una roca enorme que se erguía como un vigilante silencioso en medio de la tranquilidad del claro. Su postura era rígida, con la espalda recta y los ojos fijos en la superficie del agua, como si intentara encontrar respuestas en su reflejo. El lago, amplio y sereno, se extendía ante él, un vasto espejo que capturaba el cielo azul claro y las siluetas de los árboles que lo rodeaban. Cada pequeño movimiento en el agua parecía amplificar sus sentidos, como si la calma superficial del lago pudiera proporcionarle una perspectiva más clara sobre los conflictos internos que enfrentaba. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que reflejaban suavemente en la superficie del lago. La luz matutina se filtraba a través de las copas de los árboles, creando patrones de sombras cesantes sobre el agua. Era una escena de paz, un oasis de tranquilidad que contrastaba con la tensión y el agotamiento que sentía Alvilla. A pesar de la belleza del entorno, su mente estaba agitada, atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones que no podía fácilmente deshacer. Mientras observaba el lago, un movimiento en el agua captó su atención. Un atisbo fugaz de algo verde y escamoso emergió brevemente de la superficie. La visión fue tan rápida y efímera que Alvillan apenas tuvo tiempo de procesarla antes de que desapareciera. Frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, tratando de enfocar su vista en el lugar donde había visto la cola. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la extraña aparición había desaparecido sin dejar rastro. La curiosidad lo picó por un momento, pero pronto decidió que no era el momento adecuado para distraerse con misterios del lago. Su mente estaba demasiado cansada y abrumada por los eventos recientes como para dejarse llevar por una aparición tan incierta. Con un suspiro profundo, se levantó de la roca y se sentó en el suelo, recargando en la base de la piedra. La textura áspera de la roca contra su espalda proporcionaba un contraste sorprendentemente con la suavidad de la hierba que lo rodeaba en la orilla del agua. Cerró los ojos, buscando un momento de paz y descanso, aunque sabía que el sueño no siempre era fácil de alcanzar.
A pesar de su fachada dura y calculadora, había algo intrascendentemente humano en su agotamiento. Había sido una noche larga y dura, llena de desafíos y batallas que lo habían dejado exhausto, tanto física como mentalmente. Mientras trataba de relajarse, sus pensamientos vagaron hacia ese y Sin, que estaban acurrucadas en el claro. Sin, con su cabello blanco extendido sobre el suelo, estaba envuelta en el abrazo protector de ese. La imagen de ese con su piel pálida y las ropas rasgadas abrazando a Sin con una suavidad que era casi palpable, era una mezcla agridulce para Vivian. Aunque su relación con él había sido complicada y llena de conflictos, no podía evitar sentir una chispa de empatía por ella, por su devoción y amor. En el bosque, ese había sido una de las primeras criaturas con las que había tenido contacto, una presencia constante y enigmática que había dejado una impresión duradera en él. Alvirian giró su mirada hacia Uzi y Annie, que estaban a una corta distancia, recostados en el suelo en un estado de descanso profundo. La escena era tranquila, pero también estaba cargada de una ternura y una conexión que no podía ignorar. Sus manos estaban entrelazadas, N protegiendo a Uzi con un gesto que era a la vez protector y suave. La imagen de su cercanía, un contraste con las tensiones de la noche, era un recordatorio de las relaciones que se formaban incluso en los momentos más oscuros. El gruñido de frustración que escapó de Alvirian fue un reflejo de su descontento con las enseñanzas de magia que Uzi impartía. Aunque su actitud era a menudo hostil y desconfiada, en el fondo había una frustración más profunda y personal. La magia de Uzi era diferente de la que él conocía, y aunque lo veía como una competencia, también sentía que era necesario comprenderla para superar sus propios obstáculos. A medida que el sol continuaba su ascenso en el cielo, la luz dorada envolvía el claro en un resplandor cálido. La belleza del paisaje contrastaba con la fatiga que sentía Alvirian. El suelo de la orilla del lago estaba cubierto de una mezcla de hierba fresca y pequeñas flores silvestres que añadían un toque de color a la escena. Las hojas de los árboles, brillando con los primeros rayos del sol, creaban un juego de luces y sombras que se reflejaban en la agua tranquila del lago. Sin embargo, a pesar de la paz que lo rodeaba, Alvirian no podía escapar de sus pensamientos. La noche anterior había sido una mezcla de caos y desesperación, y aunque el lago y el claro ofrecían una calma momentánea, la intranquilidad interna persistía. Cerró los ojos con fuerza, tratando de apagar las imágenes de las batallas y de los conflictos que había enfrentado. La fatiga y el agotamiento se acumulaban en sus músculos, cada fibra de su ser pidiendo descanso, pero la mente seguía siendo un terreno de batalla. Un ligero chapoteo en el agua llamó su atención nuevamente. Abrió los ojos y miró hacia el lago, donde un tritón apareció brevemente en la superficie. El tritón, con su cabello castaño empapado y desordenado, había emergido con curiosidad antes de sumergirse nuevamente en el agua con un movimiento ágil. La aparición fue breve, pero suficientemente para captar la atención del villano. Observó cómo el tritón desaparecía bajo la superficie, sus movimientos gráciles y casi etéreos. El tritón, un ser que parecía ser parte del entorno natural del lago, no era una presencia común en el mundo de Alvidia. La curiosidad que había sentido anteriormente volvió a aflorar, pero esta vez fue más una admiración que un simple interés. El tritón se sumergió con un suave chapoteo, dejando apenas una ondulación en el agua antes de desaparecer completamente. Alvirian se quedó mirando el lugar donde el tritón había desaparecido, su mente llena de preguntas y respuestas. Finalmente, la necesidad de descanso superó la curiosidad. Alvirian se recostó en el suelo, sus músculos tensos finalmente relajándose en contacto con la tierra. Cerró los ojos, permitiéndose finalmente un breve respiro en medio del caos. Mientras el sol se elevaba en el cielo y el claro se bañaba en luz, Alvirian encontró un momento de paz, una pausa en su interminable viaje. La luz dorada del amanecer seguía extendiéndose sobre el claro, transformando el paisaje con su cálida presencia. El lago, el claro, y todos los que se encontraban en él, se encontraban en un estado de calma momentánea, una serenidad que era casi tangible,
A medida que el sol avanzaba en su trayecto, el día prometía ser uno de reflexión y renovación, un tiempo para sanar las heridas físicas y emocionales que había dejado la noche anterior. Este pequeño rincón del mundo, la tranquilidad parecía ser un refugio temporal, un espacio donde el amor y la conexión podían florecer incluso en medio de las adversidades. Capítulo 18. El atardecer era inminente, y el crepúsculo comenzaba a desplegar su manto dorado y púrpura sobre el horizonte, bañando el bosque en una suave luz cálida que parecía acariciar cada hoja y ramita con delicadeza. Los árboles altos y majestuosos se mecían suavemente con la brisa fresca que traía consigo el olor a tierra húmeda y a la promesa de la noche. Era un instante mágico, ese breve momento en el que el día y la noche se encuentran, en que las criaturas nocturnas comienzan a despertar, asomándose tímidamente de sus refugios. Los búhos ya habían iniciado sus cantos graves, y el crujido ocasional de ramas delataba la presencia de algún animal pequeño que exploraba el mundo en penumbra. En medio de todo ese espectáculo natural, Uzi y Ene yacían en el suelo, ocultos bajo la sombra protectora de un gran roble. Habían dormido profundamente, envueltos en la paz que solo el bosque podía ofrecer, pero ahora, con los últimos rayos del sol acariciando sus rostros, ambos comenzaron a despertar. Primero fue N, quien abrió los ojos perezosamente, aún sumido en la bruma del sueño. El dorado del crepúsculo lo hizo despertar, y mientras su visión se ajustaba, sintió algo extraño, una calidez reconfortante que irradiaba desde su mano. Al bajar la mirada, vio sus dedos entrelazados con los de Uzi. La sorpresa lo invadió, pero no lo hizo moverse. En lugar de eso, se quedó quieto, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil conexión que compartían. La mano de Uzi, pequeña y delicada, estaba firmemente anclada a la suya, y la sensación de su piel contra la de él era más que agradable. Era como si ese contacto hemífero hubiera llenado un vacío que ni siquiera sabía que existía. El pecho de N se alzó y descendió a un ritmo lento y constante, mientras sus pensamientos comenzaban a alinearse con la realidad. ¿Cómo habían terminado así? ¿Cuándo se habían convertido en algo tan natural compartir ese espacio y esa cercanía? No sabía si debía apartar su mano o simplemente disfrutar del momento por un poco más de tiempo. Antes de que pudiera decidir, sintió que Uzi se movía. Uzi despertó de golpe, como si algo en su interior hubiera advertido que había algo inusual en su entorno. Su primer instinto fue el de protegerse, prepararse para cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo. Pero sus ojos enfocados finalmente captaron la escena, y el color subió de inmediato a sus mejillas. Ahí estaba ella, con su mano unida a la de él, tan cerca de él que podía sentir su respiración contra su piel. Un pensamiento de pánico mezclado con vergüenza la inundó, y rápidamente se giró, soltando la mano de N como si lo hubiera quemado. «Idiota», murmuró, su voz baja y llena de incomodidad. Aunque su tono parecía ser duro, había un matiz de timidez en sus palabras que no pasó desapercibido para él. N, que había estado observando todo con una mezcla de curiosidad y una calma que no sabía que poseía, no pudo evitar reírse suavemente. Había alguna reacción de Uzi que le parecía adorable, una vulnerabilidad que rara vez mostraba, y que hacía que el momento fuera aún más especial. Mientras Uzi seguía con la espalda hacia él, intentando ocultar su vergüenza, N bajó la mirada hacia su propia mano, la que había estado enlazada con la de ella. Aún podía sentir la calidez de sus dedos, la suavidad de su piel. Era una sensación que no podía olvidar, y por un instante permitió que su mente vagara por esos breves segundos en los que habían estado unidos. Se preguntó si Uzi había sentido lo mismo, si la conexión había sido tan profunda para ella como lo fue para él. Lentamente pasó su otra mano por el suelo, disfrutando de la textura del pasto bajo sus dedos. El suelo estaba fresco, pero no frío, y el césped era suave y terso, como un manto verde que cubrió la tierra.
Podía sentir las pequeñas imperfecciones, los lugares donde las hojas caídas se habían acumulado, las ramitas y las piedritas que se escondían entre las brisnas. Había algo terriblemente reconfortante en esa simplicidad, una conexión directa con la naturaleza. Finalmente, N se levantó de un salto, estirando los brazos hacia el cielo, como si intentara absorber toda la energía del atardecer. El aire fresco llenó sus pulmones. Mientras exhalaba, sintió cómo la tensión de su cuerpo se desvanecía. Todo su ser parecía vibrar con la vida que lo rodeaba, desde el susurro del viento entre las hojas hasta el lejano canto de un pájaro que anunciaba la llegada de la noche. Mientras tanto, Uzi seguía de espaldas, su mente aún atrapada en el momento que acababa de pasar. No podía dejar de pensar en cómo había terminado tan cerca de él, en cómo su cuerpo había reaccionado automáticamente al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. No era solo la vergüenza lo que le inquietaba, sino la inesperada calidez que había sentido al despertar, la sensación de seguridad que había experimentado al estar junto a él. Era algo que no quería admitir, ni siquiera para sí mismo, pero la realidad estaba ahí, tangible y presente, justo como la tierra bajo sus pies. Con una ligera sacudida de cabeza, Oz intentó alejar esos pensamientos, enfocándose en otra cosa. Miró a su alrededor, tomando nota del lugar en el que se encontraba. El bosque con su frondosa vegetación y sus sombras alargadas parecía casi otro mundo bajo la luz del crepúsculo. Los troncos de los árboles, gruesos y cubiertos de musgo, se alzaban como guardianes antiguos, mientras que las copas de los árboles formaban un techo natural que apenas dejaba pasar los últimos rayos del sol. A lo lejos, las primeras estrellas comenzaban a aparecer, titilando tímidamente en el cielo cada vez más oscuro. El silencio que los rodeaba no era absoluto. Había vida en todas partes, desde el susurro de las hojas hasta el sonido de algún arroyo cercano que apenas se podía oír. Pero este silencio era diferente al bullicio del día. Era un silencio lleno de promesas, de secretos que solo el bosque conocía y que compartía con aquellos lo suficientemente atentos como para escucharlos. N, ahora completamente despierto, observó a Uzi con una mezcla de diversión y ternura. Sabía que ella estaba incómoda, que probablemente estaba analizando cada segundo de lo que había ocurrido, pero en lugar de presionarla, decidió darle espacio. Sabía que Uzi era fuerte, independiente, pero también entendía que todos tenían sus momentos de vulnerabilidad, y este era uno de los suyos. No fue tan malo, ¿verdad? Dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su tono era ligero, casi despreocupado, como si estuviera hablando del crimen o algo trivial. Uzi se giró lentamente para mirar, con su ceño fruncido, pero había algo en sus ojos que delataba que, en el fondo, sabía que N tenía razón. Que no fue tan malo, respondió ella, cruzando los brazos en un gesto que parecía más defensivo que desafiante. N sonrió, inclinando su cabeza hacia un lado mientras ella se acercaba, con paso lento pero seguro. Despertar juntos. Sus palabras eran simples, pero cargadas de significado. No había burla en su voz, solo una afirmación de lo que había sido un momento único. Uzi desvió la mirada, sintiendo nuevamente cómo el calor subía sus mejillas. No quería admitir que, por un breve instante, había disfrutado de la cercanía, de la conexión que habían compartido. Pero la verdad estaba ahí, justo bajo la superficie, y por mucho que intentara ignorarla, no podía borrarla. No hagas que sea raro, respondió finalmente, su voz un poco más suave, casi como si estuviera hablando para sí misma. Enya asintió, entendiendo que quizás era mejor dejar el tema por ahora. No podía evitar sentirse un poco más cerca de Uzi, un poco más conectado, como si ese simple gesto hubiera derribado una barrera invisible entre ellos. Era un paso pequeño, pero significativo, en la maraña de emociones y experiencias que estaban compartiendo. El crepúsculo continuaba su descenso, y la oscuridad comenzaba a reclamar su lugar. Los colores vibrantes del atardecer se desvanecían lentamente, dando paso a los tonos más profundos de la noche.
El bosque, que antes parecía tan vivo y brillante, ahora se transformaba en un lugar de sombras y susurros, donde la imaginación podía jugar trucos y donde los secretos permanecían ocultos. Ella respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones una vez más. Había algo en la noche que siempre le había fascinado, una calma que lo hacía sentir en paz, como si el mundo entero estuviera en suspenso, esperando el próximo amanecer, y ahora con Lucy a su lado, esa paz se sentía aún más completa, más tangible. Se giró hacia ella, observando cómo el viento jugueteaba con su cabello, haciéndolo bailar suavemente alrededor de su rostro. Había algo en esa imagen que le parecía tan pura, tan auténtica, a pesar de todo lo que había pasado, todos los peligros y desafíos, en ese momento, en ese lugar, todo parecía estar bien. Ozzy, sintiendo la mirada de N sobre ella, levantó la vista, encontrándose con sus ojos. Durante un breve instante, ninguno de los dos dijo nada, pero no hacía falta. Las palabras eran innecesarias, por lo que sentían, lo que experimentaban, estaba más allá de lo que el lenguaje podía expresar. Esa conexión silenciosa, profunda, y aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta, sabían que había algo cambiado entre ellos. Finalmente, él rompió el contacto visual, mirando hacia el cielo que ahora estaba completamente oscuro, salvo por el brillo tenue de las estrellas. Dejó escapar un suspiro, no de cansancio, sino de satisfacción. Se sentía bien estar ahí, en ese lugar, en ese momento, y aunque sabía que el camino por delante era incierto, estaba dispuesto a enfrentarlo, siempre y cuando Ozzy estuviera a su lado. Deberíamos movernos antes de que oscurezca del todo, dijo, su voz calmada y firme. Ozzy asintió con la cabeza, sus ojos fijos en N, observando cómo los ojos ambos de su compañero brillaban con la luz tenue del atardecer. El cabello blanco de N se movía con el ritmo del viento, ondeando de manera etérea bajo el gorro que llevaba puesto. Para este punto, el lugar que ya parecía sacado de un cuento de hadas se veía aún más hermoso que nunca, con el agua tranquila y cristalina que reflejaba los últimos rayos del sol. El lago tenía una belleza serena, rodeado de un bosque denso y verde. Los árboles se inclinaban sobre el agua, sus hojas creando un juego de sombras que bailaban sobre la superficie del lago. El cielo sobre ellos estaba pintado en tonos naranjas y rosados, y el aire estaba impregnado de un fresco aroma a tierra húmeda y pino. La brisa era suave y refrescante, llevando consigo el canto lejano de las aves que se acomodaban por la noche. Él mantenía la vista fija en el lago, donde, a una distancia moderada, se podía ver la imagen de la figura del tritón nadando. El tritón se movía con una gracia inigualable, su cola acuamarina brillando bajo la luz del agua, reflejando los destellos del sol que se filtraban a través de la superficie. Su cabello castaño chino se movía con cada movimiento, y su piel blanca ligeramente bronceada era visible desde donde estaban Ozzy y N. Los ojos negros del tritón tenían un brillo de misterio y profundo, que parecía captar la luz de una manera peculiar, dándole un aire casi mágico. Ozzy al ver el tritón nadando con tal soltura, apartó la vista de N y se acercó a la orilla del lago, cautivada por la figura que se movía elegantemente en el agua. El borde del lago estaba cubierto de piedras lisas y suaves. Algunas pequeñas plantas acuáticas se enredaban en los bordes, añadiendo un toque de verde al paisaje. La tierra bajo sus pies estaba fresca y un poco fangosa, y cada paso que daba hacia el agua creaba un pequeño crujido en el suelo. Antes de que pudiera dar un paso atrás, el borde del lago, que había sido erosionado por el agua y el paso del tiempo, cedió inesperadamente. El suelo se hundió bajo sus pies, y antes de que N pudiera reaccionar, Ozzy cayó al agua en un estruendoso salpicón. El agua fría la rodeó instantáneamente, y Ozzy emergió con una expresión de molestia, sacudiendo su cabello con todo y su amado gorro, ahora empapado, y tratando de despejar el agua de su rostro. La superficie del lago ahora estaba llena de pequeñas ondas y burbujas que se disipaban lentamente. ¿Estás bien? Parece que no soy el único nadando aquí, ¿eh? Dijo el tritón con una voz melodiosa.
su cola acuamarina moviéndose rítmicamente bajo el agua para mantenerse a flote. Su cabello castaño estaba empapado, pegado a su rostro, y sus ojos negros brillaban con curiosidad mientras observaba a Uzi. Uzi, algo sobresaltada por la aparición repentina de Tritón, retrocedió un poco en el agua, su respiración aún entrecortada por la sorpresa, y la piel de sus brazos y rostro estaba enrojecida por el frío del agua, y las gotas que resbalaban por su cuerpo caían lentamente hacia el agua. ¿Qué no las sirenas son de agua salada?, dijo Uzi, con una mezcla de sorpresa y confusión. Su voz resonaba con un eco en el agua, y su mirada se mantenía fija en el Tritón y el lago, tratando de entender la situación. Bueno, sí, admitió el Tritón, pero yo llevo años aquí. Un encantamiento, algo así como un veneno. No recuerdo. Desde entonces estoy aquí. Me llamo Dopa, por cierto. Encantada. Me llamo Uzi, respondió, tratando de mantener la compostura mientras el agua la envolvía. En ese momento, él había estado observando desde el borde del lago. No pudo contener su entusiasmo y se lanzó al lago con un salto ruidoso, salpicando todo a su alrededor. El agua se alzó en un despliegue de gotas y burbujas, creando una lluvia momentánea que brillaba con los últimos rayos de la luna. —¡N! ¡Eres un idiota! —dijo Uzi, riendo mientras trataba de evitar que N le empapara completamente. La risa de Uzi se mezclaba con los sonidos del agua, creando una atmósfera alegre y relajada. Las ondas que se formaban alrededor de ellos se extendían en círculos, creando un patrón complejo en la superficie del lago. Para este punto, la noche ya había caído. El cielo se había oscurecido y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, titilando en el vasto manto nocturno. Las luciérnagas se habían congregado alrededor del lago, las luces parpadeantes creando una danza de destellos dorados que iluminaban el entorno con su luz suave y mágica. La luna creciente, alta en el cielo, proyectaba un resplandor plateado sobre el lago, creando un contraste hermoso con la oscuridad circundante. Sin y ese, que habían estado abrazando en un rincón del claro cercano, se despertaron por el ruido alegre que provenía del lago. Sin, con su cabello blanco y su piel pálida, se estiró y miró a ese con una expresión de sorpresa. Ese, con su cola de loba agitada y su mirada curiosa, se levantó rápidamente, llevándola con ella mientras se dirigía hacia el lago con una energía contagiosa. La cola de ese brillaba bajo la luz de las luciérnagas. Se movía con emoción mientras se lanzaba al agua sin pensarlo 2 veces. El impacto fue seguido por una serie de salpicaduras y risas, y ese se sumergió en el agua con una alegría desenfrenada. Sin, aún en la orilla, miraba la escena con una mezcla de duda y diversión. Sus pies estaban cubiertos de agua salpicada. Su ropa estaba húmeda, pero parecía indecisa sobre si debía unirse a la diversión. —¡Vamos, Sin! —gritó N desde el agua, su voz resonando en la noche con un tono alentador. Sin observó cómo N abrazaba a Uzi por la cintura para ayudarla a mantenerse a flote. Su mirada se suavizó con una sonrisa. Finalmente, Sin tomó una decisión. Con un último vistazo a la escena, dejó que la duda se disipara y se lanzó al agua, siendo recibida con entusiasmo en un abrazo cálido de ese. El agua le envolvió con un abrazo refrescante, y el grupo se reunió en el lago, compartiendo risas y alegría mientras la noche se envolvía alrededor de ellos. El lago, con su superficie iluminada por las luciérnagas y el resplandor de la luna, se convirtió en un lugar de diversión y camaradería, un refugio en la naturaleza donde el tiempo parecía detenerse, permitiendo que sus habitantes disfrutaran del momento en toda su plenitud. Pero fue entonces, en medio de toda esa diversión, que Uzi se percató de algo había estado ignorando. Alviria no se encontraba por ningún lado, y una preocupación sutil comenzó a crecer en su mente. Su ausencia, en medio de la alegría del lago, era una anomalía que no podía pasar desapercibida. La imagen de Alvirian se desquijaba en su mente, y un escalofrío ligero la recorrió. Solo esperaba que no estuviera haciendo nada estúpido que pudiera meterlos en problemas. Sin embargo, a pesar de la preocupación, se obligó a apartar esos pensamientos de su mente. En lugar de eso, decidió enfocarse en disfrutar del momento, en permitir que la felicidad que la rodeaba la envolviera completamente.
Uzi se sumergió en la calidez del ambiente, un sentimiento que había aprendido a valorar cada vez más. El lago con sus aguas iluminadas por la luz de las luciérnagas y el resplandor de la luna creciente ofrecía un refugio encantador y casi mágico. El contacto del agua fresca contra su piel era una sensación revitalizante. La risa y el júbilo de sus amigos se mezclaba en un coro de alegría que resonaba en la noche. Era un contraste palpable en la soledad que había sentido en el pasado, un contraste que parecía casi irreal. Siempre había sido una chica rara, la que solía estar sola, aislada en su mundo, apenas si conectaba con otros. Recuerdos de su pasado se arremolinaban en su mente, el tiempo en que apenas lograba hacer equipo con alguien para un proyecto escolar, la sensación de estar siempre en los márgenes, observando la vida en lugar de participar activamente en ella. Pero ahora, en ese instante, todo eso parecía permanecer en un pasado distante y casi olvidado. La calidez de estar rodeado de personas queridas, de compartir risas y momentos agradables, era una experiencia que Uzi había aprendido a apreciar profundamente. Observó a Sin y S, cuyas risas resonaban como melodías felices en el aire nocturno. Sin, con su cabello blanco y su piel pálida, tenía una expresión de pura diversión, mientras que S, con su cola de loba moviéndose con energía, parecía irradiar una alegría contagiosa. Era una escena que Uzi había deseado durante mucho tiempo, pero que nunca había imaginado realmente alcanzar. La forma en que Sin y S se miraban entre sí, como si compartieran un secreto alegre, y cómo se movían en el lago con una gracia desenfadada, era un testimonio de amor genuino que había florecido entre ellas, y de alguna forma eso hacía a Uzi feliz, una felicidad contagiosa. N estaba a su lado, y Uzi no podía evitar sonreír al ver su rostro iluminado por la luna. La cálida sonrisa de N, sus ojos ámbar que parecían capturar la luz de una manera especial. Todo en él parecía estar perfectamente en armonía con el entorno. Uzi sintió un cosquillón en el estómago al observar cómo N se movía en el agua, ayudándola a mantenerse a flote con su suave contacto en la cintura. Los pies de N tocaban el fondo del lago con facilidad, mientras que N luchaba por mantener el equilibrio. La forma en que N la sostenía sin esfuerzo era a la vez reconfortante y enigmática. Uzi no podía ignorar el hecho de que encontraba a N increíblemente atractiva. Su cabello mojado que se pegaba a su rostro y la forma en que su piel húmeda brillaba bajo la luz de la luna eran detalles que capturaban su atención de una manera que nunca antes había experimentado. La ropa mojada de N se ceñía en su cuerpo, resaltando sus rasgos de manera que Uzi no podía evitar observar. Había algo en la manera en que N se movía, en la confianza que irradiaba, que lo hacía irresistible a los ojos de Uzi. Sin embargo, a pesar de la atracción que sentía, Uzi sabía que no podía permitir que esos sentimientos la abrumaran. No podía permitir que esos sentimientos existían, especialmente cuando acababan de conocerse, más allá de la escuela, realmente hace menos de una semana. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvía aún más mágica. Las luciérnagas danzaban sobre el lago como pequeños puntos de luz dorada, y el reflejo de la luna en el agua creaba un efecto deslumbrante que parecía envolver a todos en un halo de serenidad. Uzi se permitió relajarse y dejarse llevar por la tranquilidad que la rodeaba. Cada risa, cada pequeño chapoteo y cada mirada intercambiada entre sus amigos se convertía en parte de un tapiz de felicidad que la envolvía. N, con su sonrisa constante y su presencia calmada, se convirtió en el centro de sus pensamientos. La manera en que N la miraba, con una ternura y una calidez que parecían trascender al simple contacto físico, hacía que Uzi se sintiera apreciada y valorada de una forma que nunca antes había conocido. La conexión que sentía con N era una mezcla de emociones complejas: admiración, atracción y una profunda sensación de pertenencia. Aunque intentaba no pensar demasiado en ella, era difícil de ignorar la forma en que el contacto de N la hacía sentir especial. Mientras Dopa nadaba alrededor, salpicando a todos con su cola y creando olas juguetonas, Upsi observó cómo la dinámica del grupo se volvía aún más animada. Dopa, con su presencia encantadora,
y su actitud despreocupada contribuía al ambiente festivo, y la forma en que interactuaba con todos era un recordatorio de que la diversión y la alegría podían encontrarse en los lugares más inesperados. Uzi notó cómo Dopa se movía con facilidad en el agua, disfrutando de la compañía de todos y contribuyendo a la sensación de camaradería que llenaba el lago. A pesar de la preocupación inicial por la ausencia de Alviria, Uzi se permitió disfrutar del momento. La calidez de estar rodeada de amigos y la alegría de compartir risas y el simple placer de estar en el agua bajo el cielo estrellado se convirtieron en un refugio reconfortante. Era un contraste tan marcado con los días de soledad que solía experimentar, y la realidad de su felicidad actual era algo que le resultaba casi surrealista. Uzi miró nuevamente a Anne, capturando cada detalle de su presencia, la forma en que la luna brillaba sobre el agua, creando un resplandor suave contra la piel de Anne, la manera en que su cabello mojado caía en mechones alrededor de su rostro. Era un cuadro de belleza que Uzi no podía ignorar. Su sonrisa, siempre cálida y sincera, tenía el poder de iluminar incluso los rincones más oscuros de sus pensamientos. Uzi sintió una oleada de emociones que la envolvían, una mezcla de gratitud y admiración que le resultaban difíciles de expresar con palabras. La noche continuó su curso, y el grupo de amigos siguió disfrutando de la compañía mutua. La atmósfera llena de risas y chistes y conversaciones que se mezclaban con el sonido del agua y el canto lejano de las criaturas nocturnas. Uzi, rodeada por la calidez de sus amigos y el brillo encantador de la noche, se dio cuenta de que había encontrado algo que había buscado durante mucho tiempo: un sentido de pertenencia, una conexión genuina con aquellos que la rodeaban. En ese momento, mientras el lago seguía siendo un refugio de alegría y camaradería, Uzi permitió que sus preocupaciones se desvanecieran. La ausencia de Alviria, aunque aún presente en su mente, se volvió un pensamiento lejano frente a la realidad tangible de la felicidad que estaba experimentando. En la noche, con su magia y su serenidad, le ofreció una oportunidad para disfrutar del presente y apreciar la belleza de estar rodeada de personas que se preocupan por ella. En medio de todo eso, Uzi no pudo evitar sonreír al ver a N una vez más. La manera en que N la miraba, la forma en que su contacto la hacía sentir, era una parte integral de la felicidad que experimentaba. Aunque los sentimientos que tenía hacia N eran nuevos y confusos, Uzi se permitió aceptarlos como parte de su experiencia. La conexión que compartían, aunque creciente, era una fuente de alegría que no podía ignorar. A medida que la noche se adentraba a sus horas más profundas y el lago continuaba siendo un escenario de risas y juego, Uzi se permitió disfrutar del momento en su totalidad. La magia del lago, el calor de la compañía y la belleza del entorno se convirtieron en una experiencia que atesoraría, una experiencia que la recordaría que, a pesar de sus inseguridades y dudas, había encontrado un lugar donde realmente podía ser feliz.